Lo que estás a punto de descubrir sobre la vida en Roma hace 2000 años te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la civilización más poderosa de la antigüedad. Imagínate despertar cada mañana en una ciudad donde 1 millón de personas se apiñaban en edificios a punto de colapsar, donde el ruido era tan ensordecedor que dormir se convertía en un lujo, y donde el simple acto de ir al baño requería compartir una esponja con desconocidos. Esta era la realidad de Roma durante su supuesta época dorada, una metrópolis que escondía secretos perturbadores tras su fachada de grandeza imperial. Desde el siglo I a.C. hasta el segundo después de Cristo, Roma se había convertido en algo nunca antes visto en la historia humana. No era solo una ciudad, era un imán gigantesco que atraía a gente de todos los rincones del Mediterráneo. Comerciantes fenicios, soldados germanos, filósofos griegos, esclavos de África, todos convergían en esta metrópolis que prometía oportunidades infinitas, pero que a menudo entregaba pesadillas cotidianas. Según relatos de historiadores como Estrabón y Dionisio de Halicarnaso, Roma pulsaba con una energía frenética. Sus mercados bullían desde el amanecer hasta altas horas de la madrugada. Sus calles se llenaban de lenguas extranjeras, y sus edificios monumentales desafiaban al cielo. Pero esta descripción épica solo contaba la mitad de la historia. La realidad es que Roma creció demasiado rápido para su propio bien. Cada década arribaban oleadas de inmigrantes desesperados, campesinos que habían perdido sus tierras, veteranos de guerra esperando recompensas que nunca llegaban, esclavos liberados soñando con una nueva vida. El resultado fue una crisis habitacional sin precedentes en el mundo antiguo. Suetonio documenta que en el siglo II después de Cristo, la ciudad albergaba hasta 1 millón de habitantes. Para ponerlo en perspectiva, Londres no alcanzaría esa cifra hasta 1600 años después. Pero ese número astronómico no representaba progreso, sino caos organizado. La gran parte de los romanos vivía hacinada en construcciones llamadas insulae, edificios de apartamentos de hasta 6 pisos hechos con materiales baratos. Desde la distancia, estos bloques parecían impresionantes, rivalizando con las construcciones modernas. Sin embargo, por dentro eran auténticas trampas mortales. El arquitecto Vitruvio ya alertaba en sus escritos sobre los peligros de estas viviendas. Eran estructuralmente inestables, se incendiaban con facilidad aterradora y colapsaban sin previo aviso. El gran incendio del año 64 después de Cristo, durante el reinado de Nerón, reveló brutalmente la fragilidad de estas construcciones. Barrios enteros desaparecieron en cuestión de horas, convertidos en cenizas que el viento dispersó por toda la ciudad. Cada ínsula se dividía en unidades diminutas, cuartos sin ventanas, sin baños privados y casi siempre sin agua corriente. Los pisos inferiores, aunque más caros, eran ocupados por familias con algún recurso económico. Los superiores, más económicos, exigían subir por escaleras estrechas y tambaleantes, ofreciendo poco más que calor sofocante en verano y frío húmedo y penetrante en invierno. Una simple chispa de una vela podía desencadenar una tragedia. Los incendios se propagaban con velocidad demoledora por estos laberintos de madera seca y materiales inflamables. Las familias dormían con la constante amenaza de despertar entre llamas o bajo escombros. Mientras tanto, la élite habitaba en un universo paralelo completamente diferente. Las domus, casas unifamiliares con patios internos, adornados con fuentes, jardines exuberantes y columnas de mármol importado, ofrecían comodidad, espacio y privacidad. Estas residencias contaban con áreas amplias para banquetes, bibliotecas privadas, salones decorados con frescos que narraban historias épicas e incluso baños privados con agua caliente. Esta desigualdad urbana moldeaba cada aspecto de la vida cotidiana. Un ciudadano podía vivir entre columnas de mármol mientras su vecino, a escasos metros de distancia, habitaba un cuarto con techo de madera carcomida, esperando que no se desplomara durante la noche. Sin embargo, había un lugar extraordinario donde ricos y pobres se encontraban en igualdad de condiciones, con una toalla en la mano y sudor en el rostro.
las termas públicas. Los primeros grandes complejos termales surgieron en el siglo I a.C. Luego llegaron verdaderas catedrales del baño, las termas de Trajano, de Caracalla, de Diocleciano. Estos monumentos de mármol con columnas gigantescas, techos abovedados y mosaicos que contaban historias mitológicas eran, sorprendentemente, accesibles al público general. La entrada era económica o incluso gratuita, financiada por emperadores o mecenas que buscaban prestigio político. Era una estrategia brillante ofrecer lujo accesible para mantener contenta a la población. El baño seguía un ritual casi coreografiado. Primero, el cuerpo se untaba con aceite perfumado. Luego, se raspaba con el estrigilo, una cuchilla curva que removía el sudor y la suciedad acumulada. Después venían los ambientes graduales. El tepidarium tibio para aclimatarse, el caldarium ardiente para sudar profusamente y el frigidarium para cerrar con un choque helado que revitalizaba todo el sistema. Los ricos llegaban acompañados por esclavos que cargaban toallas de lino, preparaban aceites aromáticos y ajustaban la temperatura del agua. Los pobres hacían todo por su cuenta, pero aún así podían disfrutar de la misma infraestructura lujosa. Se cuenta que el emperador Adriano una vez vio a un veterano anciano intentando asearse solo. En un gesto inesperado, le cedió uno de sus propios esclavos. Un emperador y un soldado común unidos por el baño. Esta anécdota, aunque posiblemente embellecida por los cronistas, ilustra cómo las termas funcionaban como un gran nivelador social. Las termas también servían como centros de negocios, chismes y conspiraciones. Era común cerrar acuerdos comerciales entre el vapor o esparcir rumores que, con suerte, llegarían a los oídos correctos. Inicialmente los baños eran mixtos, pero Adriano prohibió esta práctica, separando los sexos por decoro. Para el siglo II, Roma contaba con más de 800 baños públicos de todos los tamaños, desde termas imperiales hasta pequeñas instalaciones de barrio. Esto demuestra cuánto el cuidado del cuerpo formaba parte del alma romana. Pero mantener la ropa limpia fuera del baño era un desafío monumental, lo que dio origen a una de las industrias más extrañas y lucrativas de la ciudad. Vestirse apropiadamente era una obligación para cualquier ciudadano romano que quisiera ser tomado en serio. Togas impecables, túnicas blancas, mantos sin manchas. La apariencia determinaba el estatus social, pero con calles polvorientas, sudor constante y ausencia total de máquinas para lavar, mantener la ropa limpia se convertía en una hazaña épica. Aquí entra una profesión vital y simultáneamente repulsiva. El fuller, el lavandero de la antigua Roma. No solo lavaba ropa, restauraba la dignidad social de las prendas, pero sus métodos harían que cualquier persona moderna torciera el gesto con repugnancia. El ingrediente principal para lavar era, literalmente, la orina humana. Rica en amoníaco, constituía un potente agente alcalino, ideal para remover grasa, suciedad y olores persistentes de las telas. Roma tenía ánforas públicas estratégicamente distribuidas donde los ciudadanos orinaban, y el contenido era recolectado por profesionales especializados. En los talleres, la orina se mezclaba con agua y se vertía en grandes piletas de piedra. Los lavadores se subían encima de las telas empapadas y las pisoteaban rítmicamente con los pies durante horas. Plinio el Viejo describe estas prácticas en su Historia Natural, confirmando que era un oficio respetado a pesar del olor penetrante. El emperador Vespasiano llevó esto al siguiente nivel, instituyendo el Vectigal Urinae, el impuesto sobre la orina. Cuando su hijo Tito se burló de la medida, Vespasiano simplemente levantó una moneda hacia su nariz y pronunció la frase que se haría legendaria: pecunia non olet, el dinero no huele. Si el olor de las lavanderías era desafiante, las calles de Roma podían ser aún más abrumadoras para los sentidos. A primera vista, el sistema vial parecía una maravilla de ingeniería, y efectivamente lo era en las arterias principales. Las calles centrales estaban pavimentadas con enormes bloques de basalto volcánico, niveladas para permitir drenaje eficiente, con bordillos y aceras bien definidas. Pero dentro del corazón urbano, la historia era completamente diferente. El crecimiento descontrolado
había convertido las vías en un laberinto caótico de calles estrechas, curvas cerradas, callejones sin salida y pasadizos donde apenas cabía un carro. Durante el día, el ruido era absolutamente ensordecedor. Juvenal se queja en sus sátiras de los sonidos constantes: ruedas chirriando sobre piedra, martillos golpeando metal, vendedores gritando sus mercancías. Cicerón describe la dificultad de conciliar el sueño en Roma debido al bullicio nocturno. Y no exageraba en absoluto. Para mitigar el caos diurno, Julio César decretó la prohibición de circulación de carros durante las horas de luz. Pero esto solo trasladó el problema a la noche. Mientras los ricos intentaban descansar en sus domus silenciosas, las insulae temblaban con el estruendo de ruedas de hierro sobre piedra volcánica. Lo que realmente mantenía a Roma funcionando no eran las conquistas militares, ni las riquezas del imperio, ni siquiera los emperadores. Era algo mucho más fundamental y menos glamoroso: el agua. Aunque parezca increíble, esta civilización, que en superficie parecía tan caótica, escondía bajo tierra uno de los sistemas de saneamiento más sofisticados de la antigüedad. La cloaca máxima, iniciada durante el período monárquico en el siglo VI a.C., comenzó como un simple canal abierto para drenar los pantanos del Foro Romano. Con el tiempo se expandió y se cubrió hasta convertirse en un verdadero túnel subterráneo que conectaba letrinas públicas, canales de desagüe e incluso las grandes termas, llevando todo directamente al río Tíber. Los acueductos romanos representaban auténticos milagros de ingeniería. Transportaban agua desde fuentes naturales distantes, a veces a más de 60 kilómetros, mediante un sistema de gravedad calculado con precisión milimétrica. El Aqua Claudia, construido bajo los emperadores Claudio y Nerón, atravesaba colinas, valles y arcadas elevadas, todo perfectamente calibrado para mantener la inclinación ideal. Cuando llegaba el momento de usar las letrinas públicas, la privacidad desaparecía por completo. Estos espacios eran grandes salas con asientos de piedra perforada, uno al lado del otro, sin divisiones ni intimidad alguna. Bajo los bancos corría un canal de agua constante que arrastraba los residuos. En lugar de papel higiénico, se utilizaba una esponja atada a un palo de madera, sumergida en agua con vinagre. Y sí, se compartía entre usuarios. Esta infraestructura permitía algo extraordinario para la época: mantener viva y relativamente estable una metrópolis de proporciones gigantescas. Ninguna otra ciudad antigua se acercaba siquiera a esta escala de organización urbana. Vivir en Roma durante su época dorada significaba sumergirse en una paradoja fascinante. Por un lado, habitabas la ciudad más avanzada del mundo antiguo, con tecnología hidráulica que no sería superada hasta la era moderna. Por otro lado, compartías tu existencia diaria con olores nauseabundos, ruidos ensordecedores y la constante amenaza de que tu edificio colapsara durante la noche. Era una ciudad que producía arte sublime, poesía inmortal y filosofía profunda, pero que también vibraba con ejecuciones públicas masivas y permitía que los padres rechazaran legalmente a sus hijos recién nacidos. Un lugar donde podías acceder gratuitamente a baños de lujo imperial, pero donde mantener limpia una simple túnica requería procesos que hoy consideraríamos repugnantes. Roma nos enseña que incluso las civilizaciones más grandiosas enfrentan contradicciones profundas. Sus habitantes desarrollaron una resistencia extraordinaria a condiciones que nosotros encontraríamos intolerables, pero también crearon sistemas de convivencia y organización social que perduran hasta nuestros días. Pero había aspectos de la vida romana que ni siquiera los historiadores más detallistas se atrevieron a documentar completamente. Los secretos más oscuros de esta civilización se escondían en las tradiciones que consideraban normales, pero que hoy nos parecerían absolutamente perturbadoras. La educación de los niños romanos seguía métodos que rozaban la brutalidad sistemática. Los pedagogos, normalmente esclavos griegos instruidos, utilizaban varas de abedul para golpear las manos de los estudiantes por cada error de pronunciación latina. Quintiliano relata en sus escritos pedagógicos que los castigos físicos eran tan frecuentes que algunos niños desarrollaban temblores permanentes en las manos. Las familias patricias enviaban a sus hijos varones a los ludus,
escuelas donde aprendían retórica, matemáticas y filosofía entre gritos de dolor y llantos constantes. Se creía firmemente que el sufrimiento fortalecía el carácter. Una teoría que hoy sabemos completamente errónea, pero que entonces formaba la base de toda la educación aristocrática. Las niñas raramente recibían educación formal. Su destino estaba sellado desde el nacimiento. Matrimonios arreglados, maternidad temprana y sumisión absoluta. Algunas fuentes sugieren que ciertas mujeres de la élite lograban educarse en secreto, pero esto permanece como una hipótesis sin confirmación definitiva. Lo más escalofriante era la práctica del infanticidio selectivo. Los recién nacidos considerados débiles, deformes o simplemente no deseados eran abandonados en vertederos públicos o arrojados al Tíber. Esto no era crimen, era derecho paternal. El paterfamilias tenía autoridad absoluta sobre la vida y muerte de sus descendientes. Los gladiadores representan quizás el aspecto más famoso y malentendido de Roma. Contrario a lo que muchos creen, no todos eran esclavos condenados a muerte. Una porción considerable eran hombres libres que elegían voluntariamente esta profesión por las recompensas económicas extraordinarias que ofrecía. Los combates no siempre terminaban en muerte. Los organizadores invertían fortunas enormes entrenando gladiadores y perder esa inversión constantemente habría sido económicamente insostenible. Muchas peleas se decidían por puntos, heridas menores o rendición honorable. Sin embargo, existían categorías especiales de combates donde la muerte era inevitable. Los damnati ad gladium, criminales condenados, luchaban sin armadura ni entrenamiento previo. Estos espectáculos sí buscaban sangre real, y el público los recibía con euforia desmedida. Los anfiteatros más grandes podían albergar hasta 50.000 espectadores. Para poner esto en perspectiva, era como llenar un estadio de fútbol moderno con gente gritando por ver morir a seres humanos. El Coliseo tenía sistemas hidráulicos que permitían inundar la arena para recrear batallas navales, con barcos reales y prisioneros que se ahogaban entre los aplausos del público. La religión romana escondía rituales que hoy consideraríamos absolutamente macabros. Durante las ceremonias de purificación urbana, se sacrificaban animales en cantidades industriales. La sangre corría literalmente por las calles, hasta formar charcos que tardaban días en secarse completamente. Los sacerdotes Flamen desarrollaron técnicas precisas para leer presagios en las entrañas de animales sacrificados. Examinaban el hígado, el corazón y los intestinos buscando señales divinas que orientaran las decisiones políticas más importantes del imperio. Algunas fuentes antiguas mencionan sacrificios humanos durante crisis extremas, aunque la veracidad de estos relatos permanece como tema de debate académico. Lo que sí está documentado son las ejecuciones rituales de prisioneros de guerra durante celebraciones triunfales, consideradas ofrendas necesarias a los dioses por las victorias militares. El culto a Mitra, popular entre los soldados, incluía ceremonias iniciáticas, donde los candidatos eran enterrados vivos temporalmente y bañados con sangre de toros recién sacrificados. Estos rituales supuestamente conferían valor sobrenatural en batalla, aunque evidentemente se trataba de mero efecto psicológico. La prostitución en Roma funcionaba con una organización que rivalizaba con cualquier industria moderna. Existían burdeles de diferentes categorías, desde elegantes casas para senadores hasta establecimientos miserables en los suburbios más peligrosos. Las prostitutas de alta categoría, llamadas meretrices, vivían vidas relativamente cómodas. Algunas acumularon fortunas considerables y ganaron influencia política real. Mesalina, la esposa del emperador Claudio, según rumores nunca completamente verificados, competía secretamente en concursos de resistencia sexual en los burdeles más famosos de la ciudad. Las prostitutas de clase baja trabajaban en condiciones deplorables. Muchas eran esclavas sin ningún derecho legal, obligadas a atender clientes en habitaciones diminutas sin ventilación. Los precios eran tan bajos que necesitaban docenas de clientes diarios simplemente para sobrevivir. Los lupanares, los burdeles más conocidos de Pompeya,
Conservan grafitis obscenos en sus paredes que revelan detalles íntimos sobre los servicios ofrecidos y los precios cobrados. Estas inscripciones constituyen algunos de los documentos más directos sobre la sexualidad romana cotidiana. La medicina romana combinaba conocimientos sorprendentemente avanzados con supersticiones que podían ser letales. Los cirujanos militares desarrollaron técnicas de amputación y sutura que no serían superadas hasta el siglo XIX. Galeno realizaba disecciones detalladas y comprendía conceptos básicos sobre circulación sanguínea. Pero los remedios populares incluían pociones con mercurio para curar la sífilis, sangre de gladiador para tratar la epilepsia y orina de virgen como antibiótico universal. Estos tratamientos mataban más pacientes de los que salvaban, pero la ignorancia médica los mantenía vigentes. Las mujeres embarazadas bebían infusiones de plomo para aliviar las molestias del embarazo, sin saber que esto provocaba defectos neurológicos graves en los bebés. Algunos historiadores modernos teorizan que el envenenamiento masivo por plomo contribuyó al declive del imperio, aunque esta hipótesis sigue siendo controvertida. La cirugía se realizaba sin anestesia real. Los pacientes mordían palos de madera o cuero, mientras los médicos cortaban, cosían y amputaban. Muchos morían simplemente por el shock del dolor insoportable. A pesar de todas estas contradicciones brutales, Roma logró algo que ninguna civilización anterior había conseguido: crear un sistema legal que protegía ciertos derechos fundamentales y establecía precedentes jurídicos que aún utilizamos hoy. El concepto de inocencia hasta demostrar culpabilidad, el derecho a la defensa legal y la proporcionalidad entre crimen y castigo nacieron en los tribunales romanos. Estas ideas revolucionarias, desarrolladas en medio del caos urbano que hemos descrito, sentaron las bases de la justicia moderna. Entender la Roma real nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana. Incluso en las condiciones más difíciles, las sociedades pueden desarrollar instituciones duraderas y crear belleza extraordinaria. Los errores del pasado nos ofrecen la sabiduría necesaria para construir sociedades más justas y humanas. El comercio romano escondía secretos que habrían horrorizado incluso a los propios ciudadanos de la época. Los mercados de esclavos funcionaban con una precisión industrial que resulta escalofriante. En el mercado de Delos, el puerto comercial más importante del Mediterráneo, se vendían hasta 10.000 personas en un solo día. Los tratantes desarrollaron métodos de clasificación que convertían a los seres humanos en simples mercancías. Niños separados de sus madres según la edad, adultos valorados por la fuerza muscular, mujeres jóvenes destinadas a funciones que preferimos no detallar. Los precios variaban según criterios despiadados. Un filósofo griego capturado podía valer 50 veces más que un campesino germano. Los médicos y arquitectos alcanzaban cotizaciones astronómicas, mientras que los ancianos apenas cubrían el coste del transporte. Esta economía humana sostenía el imperio de forma tan fundamental que sin ella, Roma habría colapsado en décadas. La moneda romana reveló aspectos fascinantes sobre el poder y la propaganda imperial. Cada emperador utilizaba las monedas como periódicos en miniatura, grabando mensajes políticos en millones de piezas de metal que circulaban por todo el territorio conocido. Nerón acuñó monedas mostrándose como Apolo, el dios de la música, promocionando su pasión artística. Trajano inmortalizó sus conquistas militares en denarios que llegaban hasta las fronteras más remotas del imperio. Pero existía un aspecto aún más intrigante: las monedas falsificadas. Los falsificadores romanos desarrollaron técnicas tan sofisticadas que algunos ejemplares engañan incluso a los expertos modernos. Utilizaban aleaciones complejas que imitaban perfectamente el peso y el color del oro auténtico. El castigo por falsificación era la muerte, pero las ganancias resultaban tan tentadoras que florecieron redes criminales especializadas que operaban desde Hispania hasta Siria. El sistema postal romano, conocido como cursus publicus, funcionaba con una eficiencia que no sería igualada hasta el siglo XIX. Una carta podía viajar desde Londres hasta Jerusalén en 40 días, atravesando territorios hostiles, montañas nevadas
y desiertos abrasadores. Los mensajeros imperiales tenían prioridad absoluta. Podían requisar caballos frescos, exigir alojamiento gratuito y recibir escolta militar cuando fuera necesario. Los espías imperiales utilizaban este sistema para mantener informado al emperador sobre cada conspiración, cada revuelta tribal y cada movimiento sospechoso en las provincias. Existían códigos secretos, tintas invisibles hechas con jugo de limón y mensajes ocultos en objetos cotidianos. Roma sabía todo lo que ocurría en su territorio con una precisión que habría envidiado cualquier servicio secreto moderno. La gastronomía romana combinaba lujos inimaginables con ingredientes que nos resultarían repugnantes. Los banquetes de la élite incluían platos como lenguas de flamenco, cerebros de avestruz y miel fermentada con pétalos de rosa. Pero el ingrediente más codiciado era el garum, una salsa hecha con vísceras de pescado fermentadas durante meses bajo el sol ardiente. Esta pasta maloliente se consideraba el caviar de la época. Los gastrónomos pagaban fortunas por variedades específicas. Garum de atún para los senadores, garum de caballa para los comerciantes prósperos. Su proceso de elaboración requería técnicas tan precisas que algunas familias guardaron las recetas como secretos comerciales durante generaciones enteras. Los cocineros esclavos más habilidosos alcanzaban precios superiores a los de los gladiadores más famosos. Apicius, el chef más renombrado del siglo I, escribió recetas que incluían ingredientes traídos desde China, especias de la India y vinos envejecidos durante décadas en ánforas enterradas. Su libro de cocina sobrevivió hasta nuestros días, revelando un mundo culinario de sofisticación y extravagancia sin paralelo en la antigüedad. Los juegos romanos escondían aspectos logísticos que resultan aún más impresionantes que los propios espectáculos. El Coliseo tenía un sistema subterráneo llamado hipogeo, un laberinto de túneles, jaulas y maquinaria que funcionaba como una fábrica de entretenimiento. Montacargas, accionados por poleas, elevaban animales salvajes directamente al centro de la arena, creando la ilusión de que aparecían mágicamente desde el inframundo. Los organizadores importaban fauna exótica desde todos los confines del imperio. Elefantes de África, tigres de Asia, osos de Germania, cocodrilos del Nilo. Para un solo evento, podían sacrificarse hasta 5.000 animales. Esto requería una cadena de suministro que atravesaba continentes enteros, con cazadores especializados, transportistas experimentados y veterinarios que mantuvían vivas a las bestias durante travesías de miles de kilómetros. Las naumaquias, las batallas navales recreadas en anfiteatros inundados, representaban logros de ingeniería que desafían la comprensión. Los romanos construían lagos artificiales del tamaño de campos de fútbol, llenándolos con agua canalizada desde acueductos distantes. Dentro navegaban galeras auténticas con tripulaciones completas que luchaban hasta la muerte mientras 50.000 espectadores rugían desde las gradas. La arquitectura romana desarrolló técnicas constructivas que permanecieron perdidas durante 1000 años después de la caída del imperio. El hormigón romano, fabricado con ceniza volcánica del Vesubio, resultaba más resistente que muchos materiales modernos. El Panteón, construido hace casi 2000 años, mantiene intacta su cúpula gigantesca sin necesidad de refuerzos adicionales. Los arquitectos romanos comprendían principios de ingeniería que los constructores medievales tardarían siglos en redescubrir. Utilizaban arcos de descarga para distribuir el peso de las estructuras, sistemas de calefacción por suelo radiante que calentaban edificios enteros y técnicas de impermeabilización que protegían los cimientos de la humedad durante décadas. Las termas de Caracalla funcionaban como ciudades en miniatura. Además de los baños, incluían bibliotecas con miles de pergaminos, gimnasios equipados con pesas de bronce, salas de masajes con aceites aromáticos importados, e incluso tiendas que vendían desde perfumes hasta joyas preciosas. Un ciudadano podía pasar días enteros sin salir del complejo, satisfaciendo todas sus necesidades físicas e intelectuales. La religión romana evolucionó de formas que habrían escandalizado a los primeros fundadores de la ciudad. Durante los últimos siglos del imperio,
Roma se convirtió en un crisol de cultos orientales que prometían salvación individual y vida eterna. El mitraísmo, llegado desde Persia, ganó seguidores entre los soldados con ceremonias secretas en templos subterráneos. El culto a Isis, la diosa egipcia, atraía especialmente a las mujeres romanas con rituales de purificación que incluían ayunos prolongados y baños ceremoniales en el Nilo sagrado. Los templos de Isis en Roma rivalizaban en magnificencia con los de Egipto, decorados con obeliscos auténticos transportados por barco desde Alejandría. Estos cultos mistéricos ofrecían algo que la religión tradicional romana no proporcionaba: esperanza personal de trascendencia. Mientras los dioses oficiales protegían el Estado, las divinidades orientales prometían cuidar del alma individual, una idea revolucionaria que cambiaría para siempre la espiritualidad occidental. El ejército romano funcionaba como una máquina de conquista que transformaba bárbaros en ciudadanos leales. Los auxiliares, soldados reclutados entre pueblos conquistados, servían 25 años en las legiones a cambio de la ciudadanía romana completa. Este sistema genial convertía enemigos potenciales en defensores del imperio, creando lealtades que duraban generaciones. Los veteranos recibían parcelas de tierra en colonias militares estratégicamente ubicadas. Estas comunidades funcionaban como avanzadas de la civilización romana, difundiendo el idioma, las costumbres y la tecnología imperial entre las poblaciones locales. Un soldado germano podía retirarse como propietario romano en Hispania, casarse con una mujer local y criar hijos que se considerarían completamente romanos. La ingeniería militar romana desarrolló armas de asedio que no serían superadas hasta la llegada de la pólvora. Las balistas lanzaban proyectiles con precisión matemática. Las catapultas derribaban murallas consideradas inexpugnables, y las torres de asedio permitían atacar fortificaciones desde alturas superiores. Pero su arma más poderosa era la disciplina. Legiones que marchaban en formación perfecta, construían campamentos fortificados cada noche y obedecían órdenes sin cuestionamiento alguno. Los límites del Imperio Romano marcaban las fronteras de la civilización conocida. Más allá se extendían territorios misteriosos poblados por pueblos que los romanos consideraban bestias salvajes. El muro de Adriano en Britania, el Limes Germanicus en el Rin, las fortificaciones del Danubio. Estas barreras separaban dos mundos completamente diferentes. Los soldados destinados a estas fronteras desarrollaban una mentalidad única, mitad romana, mitad bárbara. Convivían durante décadas con enemigos que gradualmente se convertían en vecinos, comerciantes y ocasionalmente en esposas. Esta mezcla cultural creó sociedades híbridas que preservaron elementos romanos durante siglos después de la caída oficial del imperio. Las mujeres romanas de las clases altas disfrutaban de libertades que sus equivalentes europeas no recuperarían hasta el siglo XX. Podían heredar propiedades, dirigir negocios, divorciarse por voluntad propia y participar en la vida social sin restricciones severas. Algunas acumularon fortunas que rivalizaban con las de los senadores más ricos. Livia, la esposa del emperador Augusto, manejaba una red de influencias que abarcaba todo el imperio. Financiaba obras públicas, patrocinaba artistas y poetas, y tomaba decisiones políticas que afectaban a millones de personas. Su poder era tan real que muchos la consideraban la verdadera gobernante de Roma, utilizando a su esposo como figura decorativa. Estas mujeres poderosas utilizaban códigos sociales sofisticados para ejercer influencia sin desafiar abiertamente las normas masculinas oficiales. Organizaban banquetes donde se decidían alianzas políticas, financiaban campañas militares a través de préstamos estratégicos y educaban a los futuros líderes del imperio en sus propios salones privados. El legado romano trasciende monumentos y conquistas territoriales. Roma nos enseñó que las sociedades humanas pueden superar sus limitaciones más brutales para crear instituciones duraderas. Sus errores nos muestran los peligros del poder sin límites, pero sus logros demuestran la capacidad humana para organizarse, innovar y crear belleza incluso en las circunstancias más difíciles. Cada vez que utilizamos el calendario,
hablamos una lengua romance, o vivimos bajo un sistema legal que protege derechos individuales, estamos experimentando la herencia romana. Sus fracasos nos recuerdan la importancia de la humildad, la justicia y la compasión en cualquier civilización que aspire a la grandeza verdadera. Roma cayó, pero su espíritu sobrevive en cada sociedad que elige la ley sobre la fuerza, la razón sobre la superstición y la esperanza sobre el miedo. En ese sentido, todos llevamos algo de Roma dentro de nosotros, y esa herencia nos da el poder de construir un mundo mejor que el que heredamos. Pero existía un secreto final que los propios romanos desconocían. Su imperio nunca terminó realmente de caer, simplemente se transformó en algo que aún gobierna nuestras vidas de formas que jamás imaginarías.